No soy el propietario de Ruby. Hola. Sé que algunas personas buscan cosas específicas en los fanfics. Por eso, he incluido algunas cosas que quizás quieras saber antes de empezar a leer este fanfic, para que no pierdas el tiempo. Advertencia. Contiene spoilers muy leves. MC es un personaje original. Tiene 15 años y la historia comienza aproximadamente 1 año y 2 meses antes del capítulo 1 del volumen 1 de Ruby. La narración es en primera persona y puede cambiar a tercera persona para otros personajes. Esta historia no trata solo de que el mundo se convierta en un juego y el protagonista adquiera poderes. También trata sobre el protagonista. Él tiene su propia familia e historia. Sus familiares, por supuesto, también son personajes originales, al igual que sus amigos y conocidos. No empieza una página en blanco sin tener relaciones, aunque no sea una persona muy sociable. A diferencia de la mayoría de los fanfics, no veremos al elenco principal de Ruby al principio, por razones que pronto comprenderás. También habrá muchos personajes originales que podrían ser importantes o no. Sin embargo, la protagonista conocerá al elenco principal eventualmente. Bueno, con esta lista y el resumen, eso es prácticamente todo lo que podría desagradar a la gente. En fin. No tengo mucha experiencia escribiendo, y el inglés no es mi lengua materna. Aunque leo bastante. De todas formas, me entusiasma empezar esta historia. Aquí vamos. Prólogo. Los pájaros cantaban en la rama de un árbol fuera del aula. Tenían ese sonido melódico, respondiéndose y completando los tonos unos a otros en una música aguda pero relajante, acompañada del canto de las cigarras. Era esa época del año. Verano. Un esfuerzo admirable, porque por mucho que lo intentaron, no pudieron romper el ruidoso caos y el desorden que reinaba en el aula. Suspiré, molesta por el ruido de mis compañeros, pero resignada a soportarlo. Hoy la clase estuvo demasiado ruidosa. Sin embargo, era natural que hicieran tanto ruido. Al fin y al cabo, era un rato libre justo antes de la última clase del día, el último día del curso escolar. Mañana. Vacaciones. Así que era normal que la gente estuviera emocionada, y la impaciencia llenaba de forma natural un aula repleta de estudiantes de secundaria. Aún así hoy me habrían venido de maravilla mis auriculares. Pero los olvidé en casa. Siempre se me olvida algo. Soy bastante olvidadiza. Normalmente, en un día como este, me quedaría sentada en mi sitio al fondo del aula, junto a las ventanas, apenas conteniendo la emoción ante la perspectiva de las vacaciones. Nadie me molestaría, y yo no molestaría a nadie. Aquí no tenía amigos. Al menos no en esta clase. Tenía algunos conocidos, como un fauno sabelotodo y empollón al que le gustaba charlar conmigo por razones que no comprendía, o la chica callada que se sienta a mi lado. Pero no eran amigos. Yo era bastante agresiva, me enfadaba con facilidad y no toleraba las tonterías de la gente. Miré a la chica sentada a mi derecha. Su cabello negro le ocultaba los ojos. ¿Cómo se llamaba? Ni siquiera lo recuerdo. No, espera, era Caitlin. Creo. No estaba segura de haber oído su voz. Aunque, según la profesora, no era muda. Me caía bien. Siempre me tocaba trabajar con ella en algunos trabajos, trabajábamos rápido y bien. Formábamos un equipo eficiente. Sin embargo, no podía considerarla una amiga, ya que nunca hablaba. Pero no me importaba. Ojalá todos fueran así. Esta clase era demasiado ruidosa. Joder, necesito un respiro de esto. Murmuré para mí misma, poniéndome de pie. Muévete. Dije. Caitlin apartó su silla para dejarme pasar y salí del aula. Recorrí rápidamente el pasillo vacío y bajé las escaleras antes de doblar una esquina y llegar al baño. Era uno de los que casi nadie usaba. Hace años, la escuela amplió el edificio para añadir más aulas, y este baño quedó ubicado en un lugar un tanto extraño, bastante aislado de los pasillos principales. Bueno, en realidad no necesitaba ir al baño. Solo necesitaba refrescarme un poco. Miré a la derecha. Había 2 cubículos con la puerta cerrada y una fila de urinarios junto a ellos, a lo largo de la pared. Delante de ellos había una fila de lavabos con 2 secadores de manos. Me dirigí al urinario más alejado e hice lo que tenía que hacer a cámara lenta, disfrutando de la tranquila paz. Terminé y me dirigí a los lavabos para mirarme en uno de los espejos del baño. Allí, mirándome fijamente, había un chico con ojos verde claro y pelo corto castaño claro. Yo era un poco rellenito por no hacer mucho deporte, pero mi altura y musculatura lo compensaban. Era un tipo grande por naturaleza, de huesos fuertes. Llevaba una camiseta gris, empapada de sudor por el calor sofocante, y unos pantalones cortos vaqueros largos. ¿Qué calor hace?
Debo de oler bastante mal, pensé, oliendo mi camiseta. Me encogí de hombros, sin darle demasiada importancia. Me lavé las manos y me salpiqué la cara con agua fresca. Bip bip. Saqué mi pergamino al oír que recibía un mensaje. Mamá y el imbécil de mi padrastro no estarán en casa esta noche. Tendrás que cocinar otra vez. Maldita sea. Molesto, gruñí en voz baja mientras respondía escribiendo. No necesito cocinar. Solo pido pizza. Recibí un emoji de saliva como respuesta. Volví a gemir. Sin emojis. Lo cogeré antes de irme a casa, servirá. Gracias, hermano mayor. Maldito Carl, suspiré y guardé mi teléfono en el bolsillo. ¿Por qué siempre me tocaba a mí cuidarlo? Había quedado con Daryl, un amigo, para esta noche. Esto no era justo. Volví a suspirar. El imbécil del padrastro ataca de nuevo, llevándose a mamá con él. Ya se me ocurrirá algo más tarde, quizás llevar a Carl conmigo. Pero no puedo divertirme si tengo que vigilarlo constantemente. Además, Daryl no es precisamente una buena influencia. Va, ya lo pensaré después. Por ahora, es hora de volver. Justo cuando empezaba a salir, oí un inesperado ruido de descarga que resonó en el baño. Me quedé paralizado, antes de girarme lentamente hacia el ruido que provenía de uno de los puestos. ¿Había alguien allí ya? ¿Tenían miedo de hacer mucho ruido al defecar? Adelante, amigo, no te juzgaré. Aún así, era inusual que alguien se desviara de su camino para venir aquí. Y ese chapoteo no sonaba como el chapoteo normal de mierda al caer al agua. Esperé. Pero el baño permaneció en un silencio sepulcral, como si el ruido nunca hubiera ocurrido. Entrecerré los ojos. Estaba segura de haber oído un ruido. ¿Alguien me estaba espiando? Hola. ¿Hay alguien ahí? Pregunté, llamando a la puerta. No hubo respuesta. ¿Fue mi imaginación desbordada? ¿O tal vez eran muy tímidos y querían hacer sus necesidades en paz? Pero si ese fuera el caso, deberían estar haciendo algo de ruido. Ahora sentía curiosidad. Frunciendo el ceño, me arrodillé, esperando ver un par de pies detrás de la puerta de uno de los cubículos. Nada. ¿Qué demonios? Murmuré para mis adentros, sin moverme, completamente rígido. ¿Estarían de pie sobre el inodoro? Eso sería divertidísimo. Me quedé inmóvil unos segundos. Iba a llegar tarde a clase. Pero ¿qué más da? Era el último día y, de todas formas, mucha gente se había saltado las clases. Nada. Me puse de pie, me encogí de hombros y caminé hacia la puerta. Chapoteo. Un sonido extraño, como de chapoteo. El agua golpeando el suelo. Ok. Ahora sé que no estaba oyendo cosas. Me reí a medias. Probablemente solo era un estudiante gastándome una broma. Salpicadura, salpicadura, salpicadura. ¿Qué demonios estaban haciendo? Dejen de salpicar agua por todas partes. ¿Acaso estaban orinando en el suelo o qué? Joder, qué asco, tío. Me arrodillé de nuevo, observando el suelo. No me había fijado bien antes, pero estaba muy mojado. De repente, el chapoteo cesó y pude distinguir lo que parecían ser dos pies negros aterrizando en el suelo de baldosas. Sin embargo, esas no eran unas zapatillas comunes. Esos pies parecían demasiado pequeños como si fueran de un niño. ¿Y los zapatos? ¿Qué demonios eran esos zapatos? ¿Eran de piel de animal? ¿De cuero? Me arrodillé un poco más para echar un vistazo por encima de los zapatos. Verde. Piel verde. De repente, mi corazón empezó a latir más rápido. Mierda. Tranquilízate, probablemente era un fauno con algún rasgo animal particularmente extraño. Sí. Probablemente era eso. Un fauno lagarto. Y eran un poco tímidos, por eso se escondían. Tiene sentido. Salpicadura, salpicadura, salpicadura. Los pies se movían, y cada paso producía un chapoteo debido al agua que salpicaba el suelo. Me alejé rápidamente. La puerta se abrió con un chirrido. En los baños había una personita verde diminuta con ojos rojos, una pequeña abominación. Tenía el cuerpo de un niño pequeño, salvo por sus músculos delgados. Lucía una mueca desagradable, orejas puntiagudas y colmillos sucios. Como vestimenta, llevaba un pañuelo blanco y húmedo envuelto alrededor de la ingle. Esto no era un fauno. Esto no era un Grimm. De hecho, su raza quedaba claramente indicada por las brillantes letras rojas que brillaban sobre su cabeza. Goblin SST. Error. ¿Y qué es esto? ¿Un fallo de un juego de rol? Duende. Leí las palabras atónita, mientras el miedo se apoderaba de mi estómago. Sus orejas se enderezaron, su sonrisa burlona se amplió, probablemente percibiendo mi miedo. K. Gimió, extendiendo la mano hacia atrás y blandiendo una espada, no, una daga, que yo no había notado. Ua.
Di un paso atrás, asustada. Aléjate. Grité. Se acercó, amenazante, y sus zapatos mojados producían un sonido de chapoteo. Jaune miró desesperadamente hacia la salida. Estaba detrás de la abominación. Mierda, tengo que pasar por ahí para escapar y pedir ayuda. ¡Ey! De repente, el duende se abalanzó hacia adelante con una velocidad inesperada, y me incorporé hacia la derecha para esquivarlo. Oí cómo la daga rebotaba contra la pared a mis espaldas, mientras mi cabeza hacía lo mismo con la que estaba a mi derecha. Caí al suelo, sintiendo un dolor agudo en el cráneo. Al alzar la vista, vi cómo la criatura volvía a colocarse entre la puerta y yo, con su daga preparada. Entonces el duende se abalanzó sobre mí una vez más. ¡Gaa! Me giré boca arriba y lancé una patada por reflejo. Le dio en el pecho, mi pierna llegó más lejos de su alcance. Por lo visto, el duende era muy ligero, ya que salió disparado unos 2 metros por los aires. El cuerpo del duende cayó en el lavabo, y por un instante me sorprendió mi propio poder. Siempre había tenido una fuerza natural, pero jamás había lanzado nada por los aires de esa manera. Rápidamente recuperé la compostura al ver que el duende se levantaba, aún con la espada apretada en el puño. El pánico me invadió. Tenía que llegar a la salida. Presa del terror, sin siquiera levantarme, me arrastré por el suelo, desesperada por escapar de la amenaza. Voy a morir. No quiero morir. Dirigí una rápida mirada hacia atrás, solo para ver a la criatura verde, mojada, furiosa y sedienta de sangre, saltar del lavabo y aterrizar en un charco de agua, antes de correr de nuevo hacia mí. Sweep. Con un sonido cómico, resbaló en el suelo mojado y cayó de culo. Solté una risa maníaca mientras me levantaba presa del pánico, antes de volver a caer de culo como un tonto. Mierda. Por lo visto, reírse había sido un error, ya que el duende se levantó de nuevo, más enfadado que nunca, pero ahora avanzando con más cautela sobre el traicionero y mojado suelo. Hizo un movimiento extraño con el brazo, casi como si estuviera envainando su espada en una vaina imaginaria, o como si fuera a lanzarla. ¡Ey! La lanzó. La lanzó. Antes de que pudiera reaccionar, la hoja se clavó en mi muslo izquierdo y solté un grito desgarrador. ¡Ah! ¡Cucucucu! El duende rió mientras continuaba su marcha hacia mí. Este cabrón. Voy a matarlo. Con una descarga de adrenalina recorriendo mi cuerpo, agarré el mango de la daga, la arranqué de mi muslo e intenté sostenerla frente a mí. Ven aquí, pequeño bastardo. El dolor me estaba destrozando el sistema nervioso, y ni siquiera podía ver bien la hoja. Pero iba a ensartar a ese cabrón. Mientras yo forcejeaba, el duende se acercaba cada vez más, hasta que me atacó con sus garras. Grité de nuevo, retrocediendo tambaleándome, con un dolor punzante en la pierna. Esto provocó risas crueles en el duende. Su expresión era de una alegría retorcida. Claramente disfrutaba jugando con su presa. No voy a dejar que un debilucho como tú me mate. Pensé mientras la determinación crecía en mi interior. Blandí la daga en el aire, como si fuera una reliquia divina. Al sentir la sangre caliente correr por mi pierna, supe que tenía que acabar con todo rápidamente, y no podía escapar debido a mi herida. Así que decidí que era mi turno de lanzar la espada, imitando el movimiento anterior del duende. La espada voló por los aires, pasó inofensivamente junto a la cabeza del monstruo y cayó en el fregadero. Hubo un momento de silencio, mientras el duende giraba la cabeza para mirar dónde había caído la daga, y luego volvía a mirarme, con una sonrisa burlona que se ensanchaba. Puede que no hubiera acertado con ese lanzamiento, pero al menos el duende había sido lo suficientemente tonto como para apartar su atención de mí. Avanzando a trompicones, lancé un puñetazo con todas mis fuerzas y le di en la cara al duende justo cuando estaba a punto de mirarme, borrándole la sonrisa burlona de la cara, e incluso sentí cómo se le rompían los dientes. No era la primera vez que daba un puñetazo. Sabía cómo hacerlo, ya que me había metido en bastantes peleas en el pasado. Así que el duende salió volando varios metros antes de estrellarse en el fregadero. En la daga, precisamente. Timbre. Golpe crítico. Parpadeé al ver las letras amarillas que aparecieron y fruncí el ceño al mirar mis pantalones ensangrentados. Presioné la herida con las manos, intentando contener la hemorragia. Mientras tanto, el duende gritaba de agonía e intentaba salir del lavabo, pero al caer al suelo, la daga se desprendió de su pecho. Me reí entre dientes y escupí al suelo en su dirección. Gimió y forcejeó un rato en el suelo, mirándome con odio como si se negara a aceptar su destino, hasta que finalmente dejó de moverse. Joder. ¿Qué demonios fue eso? Pensé, con los ojos muy abiertos. No estaba seguro de cómo había logrado sobrevivir, pero lo hice. Sobreviví.
Di un paso vacilante hacia el cuerpo, antes de que otro din resonara en mi cabeza y una ventana gris claro apareciera frente a mí. Timbre. 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 Se ha detectado una excepción. Un jugador no registrado ha resultado herido por un monstruo no registrado. Se ha detectado una excepción. Un monstruo no registrado ha sido asesinado por un jugador no registrado. Logro especial confirmado. Calculando recompensas y compensación. ... ¿Qué demonios es esto? Grité, entrecerrando los ojos hacia la ventana. Esto parece sacado de uno de los juegos de Carl. Al diablo con esto. Primero mi pierna. Agarré la parte inferior de mi camiseta, rasgué una tira y la envolví alrededor de la herida de mi pierna, haciendo un nudo. La apreté todo lo que pude, rechinando los dientes por el dolor. Si me encontraba con otro duende en los pasillos, más valía que mi pierna estuviera vendada. ¡Ay, Dios mío! Tendré que ir a la enfermería. Cuando estaba a punto de salir del baño, otros sonidos resonaron de nuevo en mi cabeza. Los cálculos ya estaban hechos, supuse. A pesar de mi anterior pelea, y de lo que fueran esos mensajes, no pude evitar sentir cierta expectación. Siempre es gratificante obtener una pequeña recompensa después de que algo haya intentado matarte. Ya veremos. Hablé con seriedad. Has derrotado a un explorador goblin. Timbre. Enhorabuena. Eres el primero en presenciar los cambios que afectarán a Remnant. Recompensas. Nuevo título único el primer jugador. Nueva estadística. Liderazgo. Timbre. Te han metido en el juego demasiado pronto y, como consecuencia, te has lesionado. Compensación. Más 500% de tasa de curación hasta que la lesión esté completamente curada. Timbre. Felicidades. Eres la primera persona en matar a una criatura y experimentar el juego. Recompensas. Nueva habilidad única. El jugador, nueva estadística. Suerte. Timbre. Nueva estadística. Voluntad. Timbre. Nueva estadística. Resistencia física. Timbre. La estadística vitalidad ha aumentado en 1. Le acaricié la barbilla un momento, mientras leía todo aquello, y, por tercera vez en el día, gemí. ¿Qué demonios es eso? Bueno, eso prácticamente confirmaba que las letras sobre el duende eran reales. A menos que estuviera drogado o loco. Pero no demos eso por sentado por ahora. Sabía perfectamente la diferencia entre estar drogado y no estarlo, y definitivamente no estaba drogado. También confirmó que esa criatura había sido, de hecho, un duende, y no un fauno feo. Ni un grim. No estaba preparada para hoy. Suspiré mientras sus ojos se posaban en la extraña habilidad. ¿El jugador? ¿El primer jugador? Leyó. ¿Qué demonios es eso? 2 ventanas se abrieron de nuevo frente a mí, como si respondieran a mis preguntas. Título. El primer jugador. Rango. Único. Descripción. Eres el primero en presenciar y experimentar el cambio que ocurrirá en Remnant. Que puedas guiar a los demás por un nuevo camino a seguir efectos. Más 10 a todas las estadísticas. Habilidad. El jugador, pasiva. Rango. Único. Nivel. Principiante nivel 1. Descripción. Ninguna. Efectos. Más 20% de efectividad de suerte en caídas de objetos. Más 20% de XP a estadísticas y habilidades. Menos 20% de requisitos de estadísticas para ganar estadísticas, aprender habilidades o usar objetos. Niega otros requisitos para ganar estadísticas, aprender habilidades o usar objetos. Otorga inmunidad a la degradación de estadísticas y habilidades. Otorga beneficios adicionales para muchos objetos. Subhabilidades disponibles. Identificar. Nota. Otorga 20 puntos en voluntad al aprender esta habilidad. ¿Así que reacciona a mi voz? Me pregunté. ¿Una habilidad única en su especie? Casi me lo creo. En teoría sonaba genial. Si no estuviera tan confundido y se tratara de algún tipo de mo, estaría muy contento con estas recompensas. Por desgracia, era la realidad, y acababa de matar a algo que quizás ni siquiera se clasificaría como un grim, y tenía el muslo herido. Así que, comprensiblemente, estaba un poco preocupado. Esta habilidad de jugador parece bastante buena. ¿Que las estadísticas y las habilidades no se deterioran? ¿No es eso lo mínimo indispensable en un juego? Me pregunté. ¿Significaba eso que mis estadísticas habrían disminuido gradualmente si no tuviera la habilidad de jugador y no las mantuviera o entrenara? Y supongo que ese requisito menor está bien. Mi hermano era el que jugaba a juegos de rol, así que no sabía lo buenos que eran. Ese título también está bastante bien, admití, mirando las ventanas. Un aumento de 10 en todas las estadísticas suena bien, pero supongo que depende de mis estadísticas reales.
Si tengo 200 de fuerza, un más 10 sería bastante insignificante. Se abrió una nueva ventana. Ventana de estado. Nombre. Shean Mauve. Edad. 15. Raza. Humano. Título. El primer jugador. Fuerza. 22, 10. Vitalidad. 5, 10. Agilidad. 6, 10. Destreza. 8, 10. Inteligencia. 9, 10. Sabiduría. 7, 10. Resistencia física. 5, 10. Suerte. 0, 10. Liderazgo. 0, 10. Voluntad. 39, 10. Efectos de estado actuales. Herida menor, sangrado, condiciones. Asmático. Ventajas. Ninguna. Otros títulos. Ninguno. Vale. Más 10 es muchísimo. Sonreí a pesar de la situación, emocionada. Como era de esperar, mi estadística más fuerte era mi fuerza. Sin ningún entrenamiento, tenía 22. Eso también explicaba por qué había mandado volar al duende. Mi vitalidad, agilidad y destreza eran pésimas, como era de esperar. Pero, ¿qué pasa con la inteligencia a los 9 y la sabiduría a los 7? Soy más inteligente que eso. Creo. ¿Cuál era la diferencia entre inteligencia y sabiduría? ¿No eran más o menos lo mismo? Tendría que preguntarle a Carl. Y la estadística de fuerza de voluntad ya estaba en 39, habiendo aumentado en 20 gracias a la habilidad de jugador y obteniendo un más 10 adicional por el título. Esto significaba que la estadística había comenzado en 19, aunque la acababa de desbloquear. ¿No debería empezar en 0 como la estadística de suerte y la de liderazgo? Qué raro. En cuanto a la resistencia física, me pareció una estadística un tanto extraña, uno pensaría que debería estar relacionada con la vitalidad, pero no, también tiene su propia estadística. Y también me pregunté de dónde salieron esos 5 puntos iniciales. Continué leyendo y me fijé en el sangrado mencionado en los efectos de estado. De repente, noté que mientras estaba absorto leyendo esas ventanas flotantes, el dolor en mi pierna había disminuido mucho. Sabía que tarde o temprano tendría que ir a la enfermería de la escuela, pero no pude resistir la tentación de experimentar un poco antes de irme. Después de todo, había recibido un aumento de curación del 500%, así que confiaba en que sanaría rápido, independientemente de si iba o no a la enfermería. Me acerqué al lavabo y metí la pierna herida, dejando que el agua me lavara la sangre. Me escocía un poco. Luego agarré un montón de papel higiénico y me lo puse en la herida, antes de quitarme el cinturón y ponérmelo alrededor del vendaje improvisado. Me puse de pie. El cinturón mantenía la presión sobre el papel higiénico en mi herida. Volví a consultar su estado en la ventana. Efectos del estado actual. Herida profunda, mal vendada. Sonreí, sintiéndome bastante bien conmigo misma. Había logrado detener la hemorragia. Aún dolía muchísimo, pero por alguna razón, el dolor ya no me importaba tanto. Quizás por mi mayor fuerza de voluntad o por la aceleración de la curación. Luego las condiciones. Asmático. Probablemente eran como efectos de estado, solo que permanentes. Ni siquiera quise leerlo, era demasiado desmoralizador. Un momento. ¿No hay ninguna HP? Exclamé mientras examinaba la ventana repetidamente. No había ninguna barra de HP. Sabía que, en la mayoría de los juegos de rol, había una barra de HP. Pero aquí no. Tampoco había una barra de resistencia, ni de MP, ni de aura. ¿Hay inventario? Me pregunté. Inventario. Grité. No pasó nada. No había inventario entonces. Diario. Misiones. Nada. Mapa. Nada. Opciones. Ninguna. Títulos. Se abrió la ventana de títulos, con un solo título. El primer jugador. Habilidades. Se abrió la ventana de habilidades, mostrando mis habilidades. La revisé rápidamente. Cocina, pasiva nivel principiante 3 común lucha callejera, pasiva nivel principiante 2 común dibujo, pasiva nivel principiante 8 común ciclismo, pasiva nivel intermedio 6 común conducción de automóviles, pasiva nivel principiante 2 común resistencia, pasiva nivel principiante 4 poco común el jugador, pasiva nivel principiante 1 único identificar, activa nivel principiante 1 raro. Vaya, supongo que me representa bastante bien. Obtuve identificar como su habilidad de jugador, y supongo que resistir es un regalo de mi padrastro de antaño. Ahora que lo pienso, mi padrastro también podría ser la razón de mi estadística de resistencia física. Aunque sí que me meto en muchas peleas, me sorprende un poco no tener conocimientos de mecánica. Para mi edad, se me dan bastante bien los coches. Es prácticamente lo único que mi madre hace conmigo últimamente. Para reflexionar. Pero, vaya.
Me sentí mucho más inteligente de lo normal, estas 10 estadísticas adicionales del título fueron bastante efectivas. No me molesté en leer las descripciones de las habilidades. Me llevaría demasiado tiempo, y aún necesitaba que me curaran la pierna. Además, tenía que avisar a los profesores de la presencia del duende para confirmar que no estaba loco. A pesar de mi pelea con el duende y de que mi herida sanaba rápido, todavía no estaba del todo seguro de que todo esto fuera real. Cerrar. Las ventanas se cerraron solas. Ahora bien, tal vez debería informar a la gente de que una criatura duende andaba merodeando por la escuela. Podría haber otras en la zona. Timbre. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy es un día divertido. Tus vidas normales se desmoronan y llegan a su fin. No esperes que tus 2 dioses vengan a salvarte, pues ya te han abandonado. Pero no pierdas la esperanza, porque lo que reemplaza esas existencias aburridas y vacías son vidas llenas de aventuras, esfuerzo, nuevas habilidades, títulos y mucha más emoción. En 60 segundos, todos estaréis registrados como jugadores y el juego llegará al mundo de Remnant. Por favor, prepárense. Cuenta atrás para que empiece el juego. 59 segundos. Aturdido y confundido, me quedé mirando la pantalla negra sin pensar durante varios segundos. 55, leí en voz alta. ¿Qué iba a pasar al final del tiempo? ¿El juego? Me ponía muy nervioso, porque si tenía razón, acababa de vislumbrar lo que iba a ser. Y simplemente perdí mucho tiempo que podría haber dedicado a alertar a todo el mundo. Mierda, mi clase. Exclamé y comencé a cojear de regreso a mi aula. Cuenta atrás antes de que empiece el juego. 45 segundos. El temporizador permaneció en marcha tras cerrar la ventana, realizando una cuenta atrás solemne mientras yo avanzaba por los pasillos. Estaba decidido a al menos avisar a alguien. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero si yo era el único en ver este panel, todos se llevarían una sorpresa. Subí rápidamente las escaleras y salí al pasillo silencioso, donde choqué con alguien y caí al suelo. Oh, lo siento. ¿Estás herido? Le dijo una voz amable. Un poco, pero detuve la hemorragia, respondí rápidamente, mirando a una maestra, quien jadeó al ver mi pierna. Dios mío. ¿Qué te ha pasado? Casi me mata una criatura en los baños. ¿Qué? Incluso tenía una daga, mierda, debería haberla agarrado. ¿Ves el mostrador? ¿El mostrador en la ventana flotante? Oh, sí. Todo el mundo lo ve. Entonces, ¿por qué no están todos afuera? Pregunté, aunque probablemente fue una mala idea ahora que lo dije en voz alta. Oh, no sé, preparándose para lo que está por venir. Exclamé, confundido. ¿Qué va a pasar? Repitió, frunciendo aún más el ceño ante mis modales. No, no, es solo una broma. De un cazador, tal vez. Tiene que serlo. Estamos en el reino de Vale, estamos protegidos. ¿Protegida? Me atacaron, maldita idiota. Le grité, la frustración apoderándose de mí mientras agarraba mi pergamino. Solo quería una reacción, algo. No me grites. Todavía no son las vacaciones. La ignoré. Rápidamente, envié un mensaje a todos mis contactos. La cuenta regresiva es real. Acabo de ser atacado por un monstruo en la escuela. Enviar. ¿Era un Grimm? Preguntó la maestra, con los ojos muy abiertos por el miedo, dándose cuenta por fin de que esto podría no ser una broma. Me agarró de la mano. Ven conmigo. Necesitas primeros auxilios. ¿Cómo te llamas? Entonces, un ruido surgió de la ciudad, dejándonos paralizados y llenándonos de pavor y terror. Era el sonido de una alarma, una que la ciudad activaría en caso de un ataque de los Grimm. Nivel de amenaza. 6. En ese momento, la maestra comprendió el error que había cometido. Rápido, tenemos que aplicar el procedimiento. Busquen refugio Y. Timbre. Cuenta atrás antes de que empiece el juego. 0 segundos. Comienza el juego. Buena suerte y diviértete. Apenas tuvimos tiempo de leer el panel antes de que algo hiciera que el cuerpo del profesor saliera disparado por el pasillo y explotara contra una pared en un charco de sangre. ¡Ah! Caí de culo y grité al ver un troll gigante que había aparecido de la nada frente a nosotros, de 3 metros de altura y ojos rojos, blandiendo una masa sangrienta y llenando todo el pasillo. El monstruo me respondió con un rugido, como si se sintiera amenazado, y me pateó contra un aula. Un dolor punzante recorrió mis extremidades al chocar contra sillas y mesas. Apenas alcancé a oír los numerosos gritos de terror y agonía que llegaban a mis oídos antes de perder el conocimiento.